Hola, soy yo y estoy aquí para mostrarles la segunda parte complementaria de este libro de el ruso Mikhailov llamado La Revolución Industrial. Seré muy breve porque si me extiendo mucho en la parte introductoria, pues se me extiende mucho el video y no quiero que quede tan largo. Así que no demos tanto preámbulo y vamos a comenzar. En esta segunda parte les voy a hablar de las consecuencias económicas y sociales que se presentaron en la época de la Revolución Industrial. Sin embargo, tengo que advertirles que no van a entender mucho este segundo video si no ven el primero, por lo que retomo muchas cosas ya mencionadas. Así que les recomiendo que si no lo han visto, pausen este video, le den clic al primer enlace que está en la caja de información y cuando terminen pues pueden volver acá. Vayan, les doy permiso. Entonces vamos a comenzar. Primera consecuencia es el aumento de la población y la economía del proletariado industrial. Muchas personas, analistas de aquella época, creían que producto del incremento del ejército, de las guerras, de la inmigración, de los impuestos o contribuciones y la escasez de alimento generarían una disminución poblacional en las grandes capitales. Y la verdad es que no sé cómo hicieron esas cuentas porque eran totalmente erradas. En cambio, un sociólogo llamado Gregory King, eh, él consideraba que la población aumentaría sin parar. La revolución empezó su apogeo más o menos, no tengo datos exactos, para 1750. Desde esa fecha y en unos 50 años, se calculaba que en una ciudad había en promedio 2.500.000 personas. Luego de eso, multipliquen por 4. Las condiciones de salubridad en los barrios marginados pues prestaron que estos sectores se convirtieran en bancos de grandes enfermedades. Y dime tú qué puedes hacer con enfermedades y con hambre. Lo menos que se puede esperar es la muerte. Mikhailov en su libro nos relata 5 casos de los miles que hubo en esa época y señala las formas precarias en las que se vivía. Y todos estos muestran el desespero de las personas que, por no poder darles de comer a sus hijos, preferían matarlos antes de que murieran de hambre o de que los mataran las enfermedades. Les voy a resaltar ahora, no es casi una problemática, sino más bien un contraste con un antes y un después, pero con la clase rica. En un antes de la revolución se podía distinguir claramente quiénes eran los ricos y se dividían en categorías: los propietarios rurales, los banqueros y los comerciantes. Estas 3 primeras categorías eran las predominantes, las superiores y nadie las paraba. Sin embargo, había una cuarta categoría que era la de los dueños de las grandes manufacturas. En un después, cuando empieza ya la revolución, esta cuarta categoría tumbó a las 3 primeras como en un efecto dominó y se puso rápidamente en la cabeza. Y ahora los dueños de estas manufacturas pues ya no van a ser manufacturas sino grandes industrias. Y se convierten en una clase económica muy poderosa y por ende surge así una nueva clase económica catalogada como los capitalistas industriales. Arkwright, Arkwright, no sé cómo se pronuncia, fue uno de estos, y este hombre es el avaricioso mayor que les he mencionado antes. Lo que él hacía era que se adueñaba, por así decirlo, de todas las invenciones y las patentes que le fueran posible, y reducía a cero los derechos de tan grandes inventores. También obviamente estas personas subieron sacándole el jugo en la medida de lo posible a los campesinos, a los artesanos arruinados, a los soldados retirados que obviamente no podían seguir haciendo ese ejercicio y los pobres de la caridad. Los vivos viven de los bobos y sin ánimo de ofender, aquí los bobos eran tantos que no se daban cuenta. Cualquier clase de manifestación o inconformidad que se presentara por parte de la clase obrera era frenada de inmediato con la amenaza de llevarlos a la cárcel o con multas. Estoy cansada ya, esto está muy duro, oiga. ¿Usted quién le dijo que parara? Ahora la voy a multar por respirar.
También estaba la constante intervención estatal, que rápidamente se fue convirtiendo en una piedra en el zapato de estos grandes industriales. Obviamente el Estado fue víctima de estas estratagemas y salieron con la perfecta excusa de la libertad de empresa y la libre competencia, pero ojo que para este momento solamente eran indirectas. Y según ellos, no debía haber intervención estatal utilizando el progreso de la sociedad, el progreso del pueblo como una fachada. Los sociólogos burgueses salieron con las teorías del derecho natural y del racionalismo, y el pueblo obviamente comió entero. De ahí se infiere de que las ideas sociales y las opiniones dirigen al mundo y determinan el desarrollo de la sociedad. Gracias a todo este bla 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 burgués, surgen los fisiócratas en Francia. Decían en realidad lo mismo, pero alentando más a la agricultura. Y seguramente ustedes han escuchado de Adam Smith y la mano invisible o a David Ricardo. Bueno, yo supongo que así se llama. Estos y muchos otros autores los catalogaba Mikhailov como sociólogos burgueses. Esto era muy importante. Él los catalogaba así. Y bueno, ellos básicamente decían lo mismo de la libre competencia y eso. Pero esta vez sí lo aseguraban, se aseguraron de alentar por completo la libre competencia, catalogando así al burgués no solo como el más justo, sino también eterno. Smith llega a tres conclusiones creíbles, pero según Mikhailov, incorrectas. Primero, asegura que mientras más aumenten las relaciones burguesas, también se beneficiarán a las clases populares. Obviamente esto no es cierto, porque solo se acumulan las riquezas de un lado de la balanza y del otro lado solo quedan migajas. Como segunda conclusión, Adam Smith alentaba la libertad de competencia, diciendo que ésta reconcilia intereses sociales y privados. Mikhailov lo niega, afirmando que dicha libre competencia va solo a un número limitado de personas y no a los intereses de la clase trabajadora. Y tercero, el valor de la mercancía lo determina el trabajo invertido en ella, creando así la teoría del valor, quien más adelante Marx lo desarrollará como la plusvalía y demostrando que la mercancía no es de quien le dio ese valor, o sea, el que la hizo, sino que solamente le quedará al burgués. La tercera problemática que voy a contarles tiene que ver más que todo con los obreros. Ni Mikhailov ni yo vamos a exagerar cuando les decimos que el régimen impuesto por las industrias era muy similar al de una cárcel. Y hay cárceles en plan bien, y hay cárceles como las colombianas, que son muy pequeñas y que hay una atmósfera que ni para qué les cuento. Esas fábricas eran similares a unas cárceles peores que las mismas cárceles colombianas. Los obreros, aparte de trabajar en esos lugares, tenían que permanecer allí y sin parar hasta 18 horas y por chichiguas. Y seamos francos, no soportamos nosotros los contemporáneos, por así decirlo, no soportamos 8 horas en un lugar abierto, limpio y con toda la salud ocupacional del mundo, o al menos en la mayoría de los casos. ¿Y a qué vamos a aguantar en esas condiciones? Nos volvemos locos primero y nos pegamos un tiro. En esos lugares las personas morían a diario y no pasaba nada. No les importaba a estas personas y como les decía, les ponían multas hasta por estornudar y quienes más sufrían eran las mujeres y los niños. Tanto que los niños especialmente eran vendidos como si fueran objetos y hacían contratos con los orfanatos. Los recluían y los encerraban como si fueran pajaritos de corral y pues el hambre era tanta que ellos llegaban al punto de tener que pelearse con los cerdos por las horas. Y si me permiten voy a leer una parte del libro que la verdad me impactó mucho y que es necesario leerles para que ustedes la entiendan a la perfección.
Ha llegado hasta nuestros días el relato de los sufrimientos del aprendiz Robert Blinco. El inspector fabril John Brown, cumpliendo sus funciones en 1822 en los centros industriales de Inglaterra, conoció a este muchacho y relató su triste infancia. Por supuesto, la narración de Brown solo fue publicada al cabo de 6 años, en 1828. Dice más o menos lo siguiente, abro comillas. Con un grupo de niños, Robert fue a parar a una fábrica de Latham. Los capataces de aquella empresa eran muy crueles. El látigo restallaba allí de la mañana a la noche, no solo para castigar a los aprendices por la más mínima falta, sino también para mantenerlos despiertos cuando ya les era difícil luchar contra el sueño y el cansancio. En otra fábrica situada en Lytton, reinaba otro orden de cosas. El dueño, Elias Needham, propinaba a los niños puñetazos y puntapiés, y los flagelaba con una fusta. Muy a menudo se entretenía pellizcándoles las orejas con tanta hazaña que se las desangraba. Los capataces, eran todavía peores. Uno de ellos, llamado Robert Woodward, ideaba las torturas más monstruosas. Colgaba a los niños de las manos sobre las máquinas en marcha y éstas, con su movimiento atrás y adelante, obligaban a las víctimas a encoger continuamente las piernas. A Blinco le obligaban a trabajar en invierno casi desnudo, con unas grandes pesas sobre los hombros y le limaban los dientes. El pobre chico había, el pobre chico había sufrido tantos golpes que tenía toda la cabeza cubierta de heridas. Para poder curarlo le tuvieron que arrancar antes el cabello, valiéndose para ello de un gorro embadurnado de alquitrán. Si los niños intentaban escaparse, les ponían grilletes. Muchos jóvenes esclavos soñaban con suicidarse. Este pequeño fragmento que les leí de por sí es la parte que más me impacta del libro y por eso quise compartirlos con ustedes. Hablando con nuestro tema, evidentemente, esto trajo graves consecuencias de salud para los dos sobrevivientes de tan degradantes tratos. Y muchos, la verdad, fueron condenados a pasar así el resto de su vida, porque nunca tuvieron la posibilidad de ascender. Para dar cifras inexactas, porque a mí me encanta dar cifras inexactas, de 500.000 obreros, para 200.000 eran niños y 250.000 eran mujeres, y en su mayoría estas mujeres no pasaban de los 18. Por las espantosas condiciones higiénicas que se presentaban en estas fábricas, se propagó entre todos los obreros la que ellos llamaron la fiebre febril. A los adultos, obvio, no les podías hacer el daño que le hacían a los niños, pero sí podías engañarlos como si fueran niños, tanto que hasta les era prohibido llevar relojes y los engañaban con el sueldo y les prohibían muchas cosas absurdas. En estas condiciones era apenas natural sentirse como una hormiga entre miles de elefantes. Y fue el tiempo lo que les enseñó a todas estas personas, que sin ellos, esos industriales no eran nada, que sin ellos el mundo no puede salir adelante. Y por desgracia tuvieron que aprender así, a los golpes. Y debo decir que la teoría bien ingeniada de estos burgueses no es tan descabellada, en el sentido de que no puede haber un opresor, de que ellos son libres y no son esclavos, y de que pueden pensar y regir sus destinos. Como cuarto aspecto, esto no es una problemática, es el inicio del movimiento obrero. Como dice Mikhailov en su libro, en los primeros años de la Revolución Industrial, los obreros no entendían quién era el verdadero culpable de toda esta situación. Sintieron en el fondo que las máquinas eran las culpables de todo esto, y en parte podría decirse que tenían razón. Y por eso intentaron erradicarlas. Acudieron al Parlamento desesperadamente para que así fuera, para que los protegieran, pues que los ayudaran a tener al menos dignidad en su trabajo. Una y otra vez lo pidieron,
pero al Parlamento no le importó siquiera. ¿Por qué? Porque allí también eran juguetes de los burgueses. Amenazaban a ese Parlamento con dejar el país en la ruina, y si accedían a una sola de estas pretensiones, aseguraban que atentaban contra la libertad cívica, y al obrero solo se le concedió la libertad de morir de hambre. Si no se puede por las buenas, pues mi hijo toca por las malas. Así que los obreros decidieron erradicarlos por su cuenta. Obviamente, el daño industrial no se iba a dejar, por lo que promulgaba leyes, utilizando el Parlamento, en el que condenaban a muerte a todo aquel que intentara atentar en contra de las fábricas y destruyeran las máquinas. Aunque estas medidas no eran suficientes, pues obviamente porque los obreros no podían ser sometidos. Se trataba de un movimiento totalmente imparable, que obviamente la necesidad de organizarse. Y primero surge el ludismo, quien luego será reemplazado y más profundizado por el cartismo. Por cuestiones de tiempo y de calidad, no puedo continuar, de verdad que no quiero seguirles dando este video tan feíto. Es evidente lo que les decía, que hubo formación de sindicatos, partidos políticos obreros, etcétera. Y pues creo que si les sigo diciendo todo esto con tanto lujo de detalles que podría continuar acá sin parar, pero en lo que seríamos todos. Así que eso es todo por hoy y me gustaría saber si quieren más videos de este tipo. Y pues lo que les digo, yo creo que son bastante útiles. La información del autor y del libro la pueden encontrar en la página de Facebook. Les dejaré el enlace en la caja de descripción. Si a ustedes no les gustó este video, por favor no les nieguen la posibilidad a otro de que sí les guste. Y recuerden que la verdad nos hará libros y nos vemos en otra oportunidad. Y espero que a pesar de que este video está un poquito así, les guste mucho. Adiós.